yo di una pequeña presentación en un foro de fondos de inversión y acabé mi presentación diciendo: pon un fondo de inversión en tu vida. Lo recomiendo. En 2016 sale la revista 1000 compañías que inspiran a Europa del London Stock Exchange y me comentabas ayer que esto marca un antes y un después en la empresa. ¿Qué pasó? Bueno, pues eso fue un poquito la espoleta. Nosotros que vivíamos felices, pues de la noche a la mañana aparecimos en esa revista que sinceramente ni sabíamos que existía y nos empezaron a llamar fondos de inversión. Entonces, interesados por la compañía. Y de repente tú que en ningún momento piensas en dar entrada a ningún fondo, pues te empiezan a llamar. Es un proceso que en un principio te dicen: oye, pero no estarías interesado, y dices no. Pero luego pues tienes ahí y dices: oye, pero a ver si te interesase, y entonces pues abres una puerta que fue lo que era el tema de trabajar con fondos de inversión, ¿no? En la situación que teníamos nosotros actualmente, mi socio y yo estábamos a un 50%, él estaba jubilado y ya no trabajaba en la compañía, le interesaba más hacer caja de lo que me interesaba a mí, cosa que es lógica, y entonces, bueno, pues él le da más partidario de la entrada de un fondo. Y yo también, porque yo lo que quería era que los fondos, de los que yo tampoco tenía mucho conocimiento, me ayudasen a hacer esa transición de la compañía, de lo que era una empresa familiar, a una empresa profesional, ¿no? Primero una empresa nacional y luego una empresa internacional. Y sinceramente, a mí con los fondos, en una primera fase con Arta Capital, que es un fondo nacional español, y luego con Afion, que es un fondo europeo, me ha ido extraordinariamente bien. Y cuando te digo a mí, considero a la compañía, ¿no? Las empresas pequeñas, y esto es algo que comento, están basadas, tienen tres pilares que son, vamos a decir, que no se estudian en los másters, en los MBAs, que son la cuenta de la vieja, que es lo que se utiliza el día a día para las cuentas de la compañía. Luego hay otra columna muy importante, que es el punto gordo. O sea, nada de... lo habéis comentado aquí en alguna entrevista, lo excelente es lo enemigo de lo bueno, y entonces pues al final tú vas al punto gordo, decir, con esto es suficiente y tiramos. Y luego hay otro, que es el poder de negociación, que es el que más se utiliza en la empresa pequeña, que es el ni para ti ni para mí, que es lo que desbloquea muchos procesos de negociación, ¿no? Y con eso nosotros trabajábamos en la empresa y salíamos adelante, ¿no? Cuando entran los fondos y empiezan con todos estos procedimientos y de repente te dice: oye, ¿y cuál es el margen de este producto? Y tú dices: más o menos, y te dicen: ¿cómo que más o menos? Que lo quiero al céntimo. Y tú dices: pero tú estás tonto, que te lo voy a dar al céntimo, que aquí tengo que estar trabajando un mes solamente para sacar este dato. ¿Qué necesidad tienes? ¿Qué sádico eres, no? Pero bueno, lo que sí es cierto que ellos son muy buenos ayudando a lo que es profesionalizar empresas como nosotros. Y yo les estoy muy, muy agradecido. De hecho, yo di una pequeña presentación en un foro de fondos de inversión y acabé mi presentación diciendo: pon un fondo de inversión en tu vida. Lo recomiendo. Qué bueno. Vamos a entender un poco más cómo fue el proceso. Primero con Arta. Sí. En el momento en el que se te acercan, ¿cuál es la idea que ellos tienen en cuanto a pues, cuánto tiempo querían que tú te quedases, cómo querían estructurar la compañía, cuáles eran los cambios que ellos veían y cuál era su idea a largo plazo? Ellos realmente lo tienen fácil. ¿A qué me refiero? Claro, ellos saben que una empresa como del perfil del que era Satlin en esa época tiene mucho margen de mejora. ¿Por qué? Porque tú en el día a día no estás en optimizar ni en los procesos de producción, ni optimizar costes, ni optimizar muchas cosas que dices: oye,
que con lo que hay es más que suficiente, ¿sabes? Dedicarle tiempo pues, a optimizar el proceso de producción, costes, fabricación y no sé qué. Dices, mi objetivo es vender y fabricar, y ya habrá tiempo para eso. Entonces, ellos cuando entran en una compañía tipo Satlin, saben que hay mucho margen de mejora, ¿no? Entonces, y te ayudan a eso. Contratas nueva gente, contratas buenos profesionales. Otro de los defectos que tenemos las empresas pequeñas, o cuando eres una empresa pequeña, es que generalmente tú le das puestos de responsabilidad a amigos, a gente que lleva contigo tiempo, y dices, oye, pues que Paco se encargue de la producción. Y Paco, para producir 1000 unidades, pues con sentido común lo hace. Pero cuando hay que producir 20.000, Paco no llega. Y entonces Paco, desgraciadamente, se frustra y se convierte en un matado. Y es algo tremendamente injusto. Y entonces al final te das cuenta que en cada puesto tienes que ir buscando especialistas y profesionales y gente que es capaz de pasar de una producción de 20.000 a 40.000 o a 60.000, optimizando costes, procesos, producir a tiempo y sin problemas. Y te digo tanto en esto como en el departamento financiero, como en el departamento comercial. Entonces aquí ellos ayudan mucho y saben cómo hacerlo, ¿no? Uh-huh. Y para ti, a la hora de escoger un potencial socio en ese momento, ¿cuáles eran los matices más importantes? ¿En qué te basaste para tomar esa Pues decisión? en la confianza. O sea, nosotros recibimos varios fondos. Llegó un momento que decidimos que no queríamos recibir a ninguno más porque nos estaban volviendo locos. Date cuenta que todos estos que llaman a la puerta y dicen, oye, pues pásame, y te piden una barbaridad de información. Antes de empezar la due diligence, que eso ya ni te cuento, te acribillan a solicitud de información, ¿no? Y tú esa información no la tienes preparada porque no es necesaria para tu día a día. Por lo cual te hacen perder mucho tiempo. Y llegamos a un momento que dijimos, pues hasta aquí hemos llegado. Entonces, a través de un amigo, un conocido de un fondo, bueno, un amigo de un fondo que es Pachi Churtichaga, me llamó un día y me dijo, oye, Tino, me gustaría que recibieses a esta gente de Arta Capital. Y me dijo, mira, Ramón es muy amigo mío y te va a tratar bien. Y yo en ese momento pensé, ¿y por qué va a venir alguien a mí a tratarme mal? ¿Yo qué he hecho para que me traten mal, ¿no? Y bueno, la verdad es que entró por la puerta y tuvimos buena química. Al final dijimos, pues mira, es la persona que a mí me puede ayudar a esta transición, ¿no? A lo que es pasar de una empresa familiar pues a una empresa más profesional, ¿no? Y dar la posibilidad pues a mi socio de toda la vida, que él tenía más interés, pues como hemos comentado antes, en desinvertir, pues darle salida, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues con Arta estuvimos 4 años, nos fue muy bien en todos los sentidos. Crecimiento en facturación, crecimiento internacional y sobre todo en profesionalizar la compañía, que lo he dicho muchas veces, pero que es algo muy importante. Y luego pues llamó a la puerta otro fondo, que es Afeon, que dijeron, oye, pues nosotros queremos continuar esta fase y seguir con vosotros y convertiros, vamos a decir, en dejar de ser una empresa tecnológica que hace soluciones principalmente al mundo de la pesca, en convertirnos en una empresa enfocada más al conocimiento general de los océanos y a la inteligencia artificial. Y dijimos, y adelante, ¿no? Y entonces vamos a explicar un poco esto, porque es así. Para alguien que no tenga conocimiento financiero y no entienda cómo funciona un fondo, sí, en este caso, o un socio financiero, primero entra Arta, está 4 años y luego Arta sale, desinvierte y entra a otro fondo. ¿Por qué se produce así? ¿Y esto es algo común en las empresas? Es algo, mira, es algo común y tampoco hay que traumatizarse por ello, ¿sabes? Lo importante es cuando te tengas socios, es que los socios vengan a generar valor. Yo, vamos a decir, el único socio que queda que constituyó la compañía soy yo, pero yo en todo este proceso, pues en estos 33 años, pues a lo mejor he tenido, pues mira, te digo, 1, 2, 3, 4, 6, 7 socios.
hasta la llegada de Artà, ¿no? 6 socios hasta la llegada de Artà, ¿no? Que son gente que vino, creó valor, estuvo con nosotros y cuando él consideró que había acabado su etapa, se fue y no pasa nada, ¿sabes? Siempre y cuando, pues, oye, pues sea bien para la compañía, ¿no? Los fondos de inversión tienen un periodo de caducidad. Date cuenta que ellos reciben dinero de sus inversores, de sus fondistas, que se lo dan para que lo inviertan en compañías y te dan un plazo para que para que lo devuelvan, si es posible, pues con un margen, ¿no? Y entonces ese periodo suele ser, dependiendo del fondo, entre 4 y 7 años. O sea, yo sé que mis socios, que Artà, que sigue de socio conmigo, porque quiso quedarse en la segunda etapa, y se lo agradezco, pues tenía un periodo de caducidad de 4 años. Sé que el socio que tengo actualmente, que es Afeon, con los que llevo 3 años, pues lo lógico es que dentro de 3 años, pues como le tienen que devolver el dinero a sus partícipes, pues tendrán que salir. Y no pasa nada. Y vendrán otros, siempre y cuando lo que elijamos sea gente que como es lógico, que lo que viene es a crear valor, pues bienvenidos sean. A mí, que lo preguntaste al principio, ambos pidieron que me quedase y yo lo he hecho encantado. O sea, yo me divierte mucho lo que hago todos los días. Lo que sí, como te comenté al principio de esta conversación, tampoco, yo estaré siempre y cuando consideren que tengo que estar y genero valor, que es generar valor para la compañía. El día que no lo haga, desaparezco y tan feliz. Me pongo en la mente de un empresario que lleva 30 años construyendo su proyecto, es como su hijo y ha estado tantas horas y ha gastado tanta energía o invertido en ese proyecto y le da muchísimo vértigo el tema de la potencial venta, que entre un socio nuevo al que no conoce. En ese momento, ¿a ti qué es lo que más te preocupaba? Hombre, a ver, me gusta que hayas hecho esta comparativa. Y te voy a decir por qué. Mira, yo tengo 3 hijos. Con los hijos que afortunadamente he vivido con ellos y siguen viviendo en casa y que con los que les he visto crecer, les he ayudado en su desarrollo personal, pero bueno, yo soy católico, apostólico y romano, pero lo que sí, vamos a decir, tengo claro que algún día les acompañaré al altar y en ese momento ellos empezarán con su nueva vida y ahí ya estaré yo en un segundo o en un tercer escalón donde ellos quieran que estemos lo que es la familia. Pero a partir de ahí ellos serán independientes. Yo tengo claro que en algún momento, y estaré encantado de hacerlo, acompañaré a Satlin en esa fase en la que, entre comillas, la llevaré al altar y diré, y a partir de aquí, tú por tu cuenta. Y porque ya en lo que yo podía ayudar, en lo que yo podía aportar, he llegado hasta donde he llegado.